Observa las siguientes imágenes. Como puedes ver, tenemos una variedad de formas del cuerpo en los moluscos, desde aquellos que son vermiformes hasta los que van formando las conchas, y estas van siendo muy diferentes entre un grupo y otro, no solamente en forma, en tamaño, en grosor, en textura, sino también en coloración y formas en las que se han adaptado al cuerpo de los moluscos. También podemos observar grupos de moluscos en los que la concha o se ha reducido o ha desaparecido totalmente. Por eso es que en algunos, como los nudibranquios o en los pulpos, no observamos esa estructura como tal, lo que nos habla de un patrón importante en la evolución de estos organismos. Ahora veamos un poco más de la forma de vida de estos organismos. Da clic en el video y después de que termines continuamos con la siguiente parte. Ahora vayamos a las características por las cuales podemos comprender el gran filum de los moluscos. Hay que hacer hincapié en que vamos a ver dos grandes grupos de características. Unas, las que pueden compartir con otros fila, como la característica de la cavidad del cuerpo, en la que estos organismos son esquizocelomados, y otras características que son más exclusivas, que van a ser llamadas diagnósticas. Estas características diagnósticas van a definir a todo este gran grupo con estas variaciones que ya observamos en cuanto a la forma del cuerpo y otras. En estas imágenes puedes observar por lo menos a 4. Tenlas presentes para que al final podamos reconocerlas. Los moluscos van a tener una serie de características que comparten con otros organismos. Dentro de ellas son el número de capas blastodérmicas, es decir, son triblásticos, de acuerdo a su tipo de segmentación es determinada, igual que otros fila. En cuanto al origen de la boca, siguen siendo organismos protostomados. Y en cuanto a la cavidad general del cuerpo, vamos a ver que estos organismos son esquizocelomados. Sin embargo, esta cavidad celómica vamos a ver que está muy reducida y va a recibir un nombre en particular. Otra característica fundamental dentro de los moluscos que los hace muy particulares es que tienen un cuerpo blando y que este no está provisto de apéndices articulados como si los encontramos en los artrópodos, y van a tener, además de ello, un sistema nervioso hiponeuro, es decir, que está situado ventralmente respecto al tubo digestivo. La organización del cuerpo de los moluscos va a seguir un plano estructural uniforme, que implica la presencia y variación de varias de las siguientes estructuras o sistemas. En términos generales vamos a observar que tiene un cuerpo blando, tiene la presencia de tecnidios, de un pie, una rádula y un esqueleto. Como pueden ver del lado derecho, tenemos una serie de imágenes que nos dejan ver esa variación de la que estamos hablando, como es la modificación que tienen del pie. Estos organismos van a presentar ya varios sistemas que nos habla un poco de la complejidad que van a adquirir con respecto a otros metasuarios, de tal manera que vamos a tener varios sistemas que presentan un sistema digestivo completo, un sistema por el cual realizan los procesos de excreción, un sistema muscular muy característico distribuido a lo largo de la pared del cuerpo, un sistema nervioso caracterizado por dos cordones que inervan a la región dorsal y la región ventral, un sistema circulatorio que puede ser abierto y cerrado solamente en una de las clases, en este caso cefalópodos,
y un sistema reproductor que puede ser directo o indirecto, es decir, una reproducción en la que puede haber una fecundación externa o interna, y después de este proceso de fecundación puede darse un proceso de incubación para que los organismos juveniles emerjan después de un cierto tiempo, o pueden pasar por un proceso de estadios larvales. Vamos a observar en los moluscos una organización del cuerpo. Esta la podemos dividir en tres grandes aspectos. En la región cefálica, asociada también con el pie, vamos a encontrar los órganos sensoriales y de locomoción. La parte central del cuerpo, donde contiene la mayor cantidad de órganos, vamos a llamarle la masa visceral, y va a estar protegida por lo que le llamamos el manto. Una tercera organización es la del esqueleto, y este esqueleto básicamente está constituido por estructuras de carbonato de calcio que van a tener diferente forma, entre ellos una concha, o hay algunas que no van a tener estas cubiertas. Para el estudio general de los moluscos se ha establecido un modelo hipotético general que integra de manera sintética todos los sistemas y estructuras que pueden presentar los moluscos. Como vemos en la imagen, vemos un organismo del lado izquierdo con una región cefálica. De ahí vamos a ver que se prolonga hacia el otro extremo, donde vamos a ubicar una región como una pequeña cavidad, que observamos que la denominamos como cavidad paleal, y en ella vamos a encontrar una branquia. A lo largo de esta representación podemos visualizar cómo los diferentes sistemas digestivo, reproductor, etcétera, se han posicionado a lo largo del cuerpo del organismo. También podemos observar en la parte superior, delimitada por una línea negra, lo que correspondería a una concha. Y es un modelo hipotético, dado que los moluscos tienen muchas variaciones. Se estableció este esquema como para representar la idea general de lo que tiene un molusco. Y a partir de este se han tratado de explicar todas las variaciones que hay al interior de las diferentes clases, ya que vamos a ver que hay organismos que no tienen concha, y los que tienen concha en realidad la mayoría tienen una torsión del cuerpo, donde esta cavidad que está del lado derecho queda en otra región. Pero este esquema nos va a servir para ir ubicando las partes generales que tiene un molusco. Como podemos observar, de acuerdo al esquema anterior, podemos tener una diversidad de moluscos que se ve reflejada en las diferentes imágenes, desde los que son mucho más sencillos, pero que tienen una replicación de estructuras, como el del lado izquierdo superior, donde podemos ver una réplica de estructuras como son las branquias. A diferencia de organismos como los que se observan en la parte inferior derecha, que tenemos estos organismos que son mucho más evolucionados con respecto al patrón más básico de los moluscos, donde ya vemos la formación incluso de tentáculos y de una cefalización mucho más marcada. En cuanto a la cavidad del cuerpo, ya hemos mencionado que son esquizocelomados, pero a diferencia de otros metazoarios, vamos a ver que estos tienen muy reducida esta cavidad, por lo tanto, generalmente nos referimos a ella como cavidad pericárdica. Esta cavidad
al ser muy reducida, va a tener una asociación muy particular con ciertas estructuras o sistemas, en este caso con el sistema reproductor y con el sistema excretor. De tal manera que si observamos el esquema del lado derecho, en estas diferentes regiones obscuras, claras y punteadas, podemos ubicar cómo fue cambiando desde ese modelo hipotético la cavidad pericárdica que estaba independiente de los demás sistemas hasta, por ejemplo, en el caso del gasterópodo primitivo que encontramos en la parte inferior, donde vemos que la gónada está relacionada con el sistema excretor y a su vez este sistema excretor desemboca en la cavidad pericárdica, de tal manera que aquí hablamos de conductos renopericárdicos, es decir, que van a tener conexión con esta cavidad para después tener una salida tanto de los residuos metabólicos como de los gametos por un mismo poro, de tal manera que algunos de estos moluscos puedan tener algo que le llamamos nefromixia. Por lo tanto, en cuanto a la estructura del cuerpo, vamos a poder dividirlo en tres grandes regiones: la región de la cabeza, la región del pie y la región de la masa visceral. Estas tres regiones vamos a ver que también nuevamente van a tener sus modificaciones de acuerdo a los hábitats de cada uno de estos organismos, como podemos ver en la imagen del lado derecho. El cuerpo que tienen estos organismos es blando, de ahí su nombre, moluscos, que hace referencia a esta característica. Lo podemos dividir en tres grandes regiones, este cuerpo. La primera sería el manto o palio, que es esta capa que corre de manera dorsal, plegándose y extendiéndose a lo largo del cuerpo del organismo. Y también a partir de este se va a secretar las estructuras esqueléticas como la concha. La siguiente región es la cavidad del manto o paleal. Esta cavidad se va a formar o va a estar situada entre el manto y el cuerpo, de tal manera que es la que tiene contacto con el exterior, por lo tanto vamos a encontrar estructuras como branquias y ano en todos los moluscos, con sus variaciones en posición, etc. Pero vamos a encontrar en algunos otros estructuras asociadas como glándulas y quimiorreceptores que les van a ayudar a ciertas funciones que veremos más adelante. La tercera región sería la masa visceral, que te señalo en azul. Esta región va a contener a todos los órganos internos y va a estar posicionada en la región dorsal en algunos organismos o en una región lateral, dependiendo de los modos de vida que estos organismos tienen. También esta cavidad paleal va a estar en diferente posición con respecto a la masa visceral. Aquí podemos observar a mayor detalle la región del manto. Como puedes ver en la imagen de la derecha, en esta corte histológico, vemos cómo el manto está asociado a la pared del cuerpo, en la cual va a estar delimitado la concha, que se ve como esa región café con unos plieguecitos, y esa región le llamamos el periostraco. También podemos observar en la imagen de la izquierda otra forma en la que podemos representar el manto de ese color como beige, en la cual el manto va a formar una serie de lóbulos, del cual uno de ellos va a secretar la concha que está por arriba de este manto. De tal manera que podemos decir que el manto va a poder tener una regionalización cuando está en proceso de formación, de tal manera
que va a formar 3 lóbulos. El primer lóbulo o su lóbulo superior es el que va a secretar la concha, como lo vemos en la imagen de la derecha. El segundo lóbulo va a ser el lóbulo sensorial, del cual se van a desarrollar las estructuras sensoriales. Y el tercer lóbulo o inferior va a ser este que va a estar asociado al desarrollo de la musculatura. Observa que también la variación de donde ubicamos el manto va a depender de la forma del cuerpo del organismo. En la imagen de la derecha puedes observar con las flechas rojas una aproximación de dónde podríamos estar localizando el manto, que finalmente va a ser esta capa que va a estar recubriendo al organismo y que en el caso de los que tienen concha nos está hablando de dónde está esa capa, porque recuerda que en el lóbulo exterior o el primer lóbulo del manto es el que va a secretar la concha, por lo tanto es el que queda en contacto directo con esta. Del lado izquierdo puedes observar algunos ejemplares donde podemos observar este manto. En el caso de los cefalópodos como el calamar, no observamos una concha, pero todo ese cuerpo, que incluso vamos a ver que es una de las modificaciones del manto, que va a estar un poco más rígido esa pared del cuerpo a la que nosotros vamos a referir o que va a estar asociada a este manto, es una epidermis mucho más engrosada, y eso nos habla de esta modificación que tuvieron para adaptarse a no tener concha. Este organismo en particular, el calamar, sí tiene, pero la tiene de manera interna y tiene otra función en este grupo que ya veremos más adelante. En el caso de la almeja que está en la parte inferior, vamos a ver que el manto va a estar plegado o va a estar asociado a la concha de tal manera que lo vamos a ver a lo largo de una de las valvas que se puede ver en la imagen. Del lado derecho, en la parte inferior, vemos otra modificación que pueden tener algunos gasterópodos, como los nudibranquios, en el cual el manto eh, se ha plegado demasiado de tal manera que vemos una gran extensión del manto que les ayuda a estos organismos a tener una agilidad para nadar, ya que la concha la han perdido como una adaptación a esta nueva forma de vida natatoria que tienen. En cuanto a la pared del cuerpo, vamos a ver que hay un reacomodo muy particular de las capas celulares que presentan, de tal manera que de la parte exterior hacia el interior vamos a ver que hay una cubierta inicial que sería la cutícula, que es básicamente de una proteína conquiolina, seguida de una epidermis celular, la cual tiene una gran cantidad de cilios y va a estar asociada en esta pequeña epidermis glándulas mucosas que van a ser muy importantes para estos organismos, ya que tiene varias funciones, entre ellos protección, ayuda a evitar la pérdida de agua por desecación en el caso de organismos terrestres, y también les permite poderse proteger algunos otros factores de medio que les rodea. Dentro de esta capa que nosotros podemos observar, también van a estar inervadas por células sensoriales. La siguiente capa que le continúa va a ser la región muscular. Esta región muscular va a estar organizada por los diferentes tipos de músculo, empezando por una capa circular, le continúa una capa oblicua y también una capa longitudinal que va a estar a lo largo del cuerpo del organismo. A continuación le sigue la capa o la región del celoma, que como ya referimos está reducido,
Y como puedes observar en la imagen de la derecha, esta pequeña capa de células va a tener una relación directa con la concha, ya que vamos a aquellos organismos que las presentan, vamos a encontrar la región de la concha y por debajo de toda esta serie de capas que te acabo de mencionar. Cabe recalcar que este epitelio cúbico simple, que es la primera región de células que vamos a estar observando, va a tener una extensión a lo largo del cuerpo, por lo tanto va a ser la capa a la cual nosotros vamos a referir como manto. En cuanto a la cavidad del manto, como recordarás, mencionamos que es una región del cuerpo del organismo en la que van a estar situadas por lo menos dos estructuras. Uno que son los tecnidios o las branquias y otro que es el ano. Estas dos estructuras van a estar en el mismo espacio, por lo tanto, una característica importante en esta cavidad es que exista una regionalización de tal manera que haya una región en la que entre el agua y le llamamos inhalante y otra donde ya pasó esa agua, oxigenó a las branquias y se dirige a otra región en donde en esa región va a ir el agua que ya no tiene oxígeno. Además que en esta región vamos a encontrar el ano que también va a tener una posición y que de acuerdo a otras estructuras, como vamos a ver que algunos organismos van a tener estas glándulas hipobranquiales, les van a permitir que el excremento o ciertas partículas poderlas empacar para que no generen contaminación dentro de esta misma área. Como puedes observar en la imagen de la derecha, con flechas moraditas estamos tratando de ejemplificar cómo es que se da este proceso de circulación del agua y a su vez puedes observar cómo va cambiando la posición, el tamaño o la dimensión de esta cavidad paleal que es muy importante para estos organismos. Es importante tener presente, como ya mencionamos, que la cavidad va a variar en posición, pero también en tamaño y en las funciones que va a cumplir, ya que esta va a estar recubierta de cilios, lo que va a favorecer, uno, que genere corrientes para llevar el agua al interior de la branquia que se ubica en esta zona. Otra función importante es que va a poderse transportar las partículas alimenticias en aquellas especies filtradoras como son en los bivalvos o almejas. Y una tercera función importante es que van a llevar los desechos del proceso digestivo en esta región, aunado también con el poro excretor. Y estos van a salir junto con las corrientes, de tal manera que si observas tú las imágenes anteriores y estas, el ano y el poro excretor generalmente van a estar ubicados hacia arriba o en una región que será la exhalante de esta misma cavidad. La masa visceral, como ya referimos, va a integrar a todos los órganos internos que componen al cuerpo de los moluscos. Observa la imagen para que nuevamente recuerdes en dónde está ubicada esta región. Ahora vayamos a revisar características ya particulares estructurales que son diagnósticas de los moluscos. Empezamos por los tecnidios o branquias, que tú recordarás que son estructuras que se utilizan para el intercambio gaseoso. Aunque las branquias no son exclusivas de los moluscos, sí su organización
y la forma en la que ellos las presentan. Como puedes observar en la imagen de la derecha, el número de branquias, posición, va a depender del grupo en el que los ubiquemos o clases. Sin embargo, no todos los grupos van a tener branquias. Recuerda que cuando no tienen branquias, generalmente esta función la van a realizar a través de la pared del cuerpo, en este caso de su epidermis, como sucede en el grupo de los escafópodos, que puedes observar del lado inferior derecho. Observa ahora con las flechas rojas dónde podríamos estar ubicando a las branquias. Ahora vayamos a analizar el pie de estos organismos. Es una estructura muscular de posición ventral y que generalmente la encontramos asociada al sustrato y va a estar en posición contraria, es decir, dorsal a las vísceras. Es una estructura con una gran cantidad de músculo y por lo tanto de inervación, como ya hemos visto anteriormente, que tiene dos cordones nerviosos, uno que inerva la parte dorsal y otra la parte ventral y específicamente al pie, de tal manera que para estos organismos va a ser importante este pie para la locomoción o el desplazamiento, aunque también va a tener una función de subyección o adhesión, como en el caso, por ejemplo, de los quitones, que viven adheridos a las rocas de manera fuerte, o también a la captura del alimento, como sucede en los cefalópodos, que van a desarrollar tentáculos y estos tentáculos van a tener modificaciones como ventosas que les permiten atrapar a sus presas. Por lo tanto, son bastante eficientes en la caza. Sin embargo, como en los demás ejemplos que hemos revisado de las estructuras, este también va a tener modificaciones dependiendo del grupo en el que lo abordemos. Por ejemplo, en la imagen que ves con halo negro es un selenogastrea, son estos organismos vermiformes que incluso no desarrollan propiamente una concha, sino ves ahí como una pubescencia que en realidad son espículas de carbonato de calcio. Y en la parte central vamos a observar un pequeño surco. Ese surco es, digamos, el remanente o lo que nos daría análogo a un pie. Muy diferente de lo que ves en el caracol de jardín de arriba, donde sí vemos claramente que el pie es una estructura que le ayuda a este organismo a desplazarse. Otras variaciones de este pie podemos observarlo en el caracol de la derecha, es del grupo de los strombus, estos caracoles que alcanzan grandes dimensiones y que en muchas culturas como los mexicas aquí en México los utilizaban para hacer sonidos que servían en sus rituales. Si tú observas a este caracol, vas a ver que en la punta de ese pie tiene una modificación y es como una navaja, de tal manera que le permite con esto poder tanto atrapar a su presa como defenderse también de sus depredadores. A los moluscos siempre se les ha comprendido como estos organismos que tienen concha, dado que los gasterópodos la presentan la mayoría y son el grupo de organismos que más diversidad tiene y por lo tanto reconocemos más en cualquier hábitat. Sin embargo, el esqueleto de los moluscos va a tener algunas variaciones. Primeramente, este esqueleto va a tener naturaleza de carbonato de calcio, que como hemos visto en otros organismos, también van a tener esta composición. Estas estructuras que van formando van desde pequeñas espículas que están insertas en el manto hasta las conchas que van a tener una
variabilidad enorme a lo largo de los organismos, pero también vamos a ver aquellos que no propiamente forman una concha, como en el caso de los quitones, como puedes ver en las imágenes inferiores. Estos quitones, que son los que forman placas, son pequeñas placas consecutivas que se imbrican una sobre de otra y que le van a dar una cierta flexibilidad al organismo. No forman propiamente una concha o una sola cubierta, como sí lo forman los gasterópodos y algunos bivalvos. De tal manera que generalmente la concha se asocia a los moluscos, pero no es exclusiva, ¿sabes? Porque resulta que existe otro grupo de organismos que se llaman braquiópodos, que si los pudiéramos observar, estos organismos van a tener dos valvas parecidas a los bivalvos, a estos bivalvos que son como mejillones y que van a tener dos conchas que se cierran. Los braquiópodos también las presentan, pero dadas sus características internas, no están asociados a los moluscos porque ahora se sabe que pertenecen a un gran grupo que se llaman lofoforados, ya que tienen una estructura muy particular que les ayuda para la alimentación. Sin embargo, también tienen una concha. ¿Ok? Bueno, este esqueleto, en realidad, con todas estas variaciones que te estoy comentando, le va a permitir a los moluscos poderse adaptar a diferentes hábitats y ambientes, ya que la concha va a ser un medio de protección a las condiciones de su medio. De tal manera que una de las funciones principales de este esqueleto va a ser el de protección y de soporte. Y cuando me refiero a soporte, es aquellas modificaciones de la concha que han sufrido estos organismos, como puedes ver en el bloque de en medio de las imágenes, donde Aplicia, junto con las sepias, los calamares y otros cefalópodos, van a tener una concha interna. Esta concha interna, para algunos, va a funcionar de protección, por ejemplo, en el caso de Aplicia, que va a proteger sus estructuras de la masa visceral. En el caso de Espírula, que va a tener esta concha interna que, al igual que la jibia y la pluma de los calamares, les va a ayudar a la flotación. Bueno, en realidad en calamares sirve más de soporte porque va a ser una estructura en forma de pluma, como puedes observar en la imagen, que le permite a este organismo ser bastante alargado y que tenga un cierto soporte. Y también vamos a tener organismos que han perdido esa concha y que van a tener otras modificaciones en su forma de vida para compensar esa protección que la concha solía darles. Por ejemplo, los pulpos y los nudibranquios que no tienen concha. Y nada más para darte un dato, en el caso de la jibia de las sepias, si tú lo has observado o lo viéramos a más detalle, esta estructura de carbonato de calcio es como esponjosa. Por lo tanto, se utiliza actualmente desde hace muchos años como un alimento para pájaros, de tal manera que podemos encontrarlo a la venta para poder nutrir a estos vertebrados, ya que es rico en carbonato de calcio. Ahora vayamos a revisar un poquito de cómo está constituida la concha, que es una estructura que da protección a los moluscos. Aunque recordemos que no todos tienen esta forma, sí, espículas y placas que también pueden estar presentes, o las otras modificaciones como plumas en los calamares pueden tener diferente función, pero el mecanismo de producción va a ser el mismo, es decir, a partir del lóbulo más externo de este manto. Por lo tanto, va a ser quien va a secretar la concha. Esta concha va a tener básicamente una naturaleza química de carbonato de calcio. Sin embargo,
vamos a ver que el tipo de minerales van a ser de dos tipos en la que se puede presentar este carbonato de calcio, en forma de calcita y de aragonita. Como puedes ver en la imagen superior derecha, estos dos minerales, lo que va a variar va a ser la forma en la que los cristales se organizan para dar estas dos diferencias en carbonato de calcio. Bien, entonces la concha va a tener básicamente tres capas. A veces la primera capa o la más externa, que sería el periostraco, no está presente. Pero cuando está presente es una cubierta que está formada de proteína, y esta proteína vamos a ver que va a ser también importante porque también en ella se van a estar depositando algunos minerales que son los responsables de darle algunas coloraciones a las conchas. Una importante función de este periostraco es que también ayuda a evitar eh, que la acidez del medio que pueda tener, en este caso las variaciones en el agua, eh, puedan degradar o empezar a desintegrar a las estructuras de carbonato de calcio que están por debajo de él, que serían, en este caso, la capa media o prismática, que ya sería lo que nosotros referiríamos como estraco. Y este estraco pues está formada de esta forma cristalina, que puede ser calcita o aragonita. Hay algunas que incluso hay combinaciones de estos dos minerales en la misma capa, es decir, en el ostraco. Bien, entonces la tercera capa que está produciendo este manto va a ser la interna, que es la porción nacarada, y que esta va a tener, de acuerdo a la forma en la que se colocan los cristales junto con otros elementos, va a ser una concha que cuando la vemos de manera interna vamos a verla porcelanosa. Si la colocación de estos cristales es gruesa y recta, o iridiscente y aperlada si es delgada y ondulante. Es como una forma en la que se ha tratado de describir por qué es que hay conchas que vemos brillosas, iridiscentes, y otras totalmente opacas. De tal manera que la organización de estos cristales van a estarse distribuyendo de una manera muy particular para dar no solamente una coloración, sino también una resistencia. De tal manera que en los moluscos hay 15 microestructuras que les van a permitir ese arreglo, y por lo tanto esa variación en grosores, tamaños y resistencias que necesitan los organismos para protegerse. Otra característica importante de algunos moluscos, particularmente de algunas familias de los bivalvos, es que pueden estar formando perlas. Y las perlas no son otra cosa más que el resultado de un mecanismo de defensa que hacen los organismos. Si tú ves del lado izquierdo, en el segundo esquema, vamos a ver cómo al organismo, al llegar una partícula que se posiciona entre el manto y la concha, esta lo va a englobar, y después de que lo engloba va a empezar a producir capas de nácar, de tal manera que conforme va pasando el tiempo la va recubriendo para evitar que ésta genere algún daño en el organismo. De tal manera que las perlas en realidad son un mecanismo de defensa de estos organismos, ya que son filtradores, y al introducirse ciertas partículas a su cuerpo para evitar algún daño es que hacen esta construcción de perlas. Cabe mencionar que estas perlas actualmente son una industria, ya que podemos ver dos grandes grupos: aquellas que son extraídas de ejemplares de forma natural,
es decir, que crecieron debido a condiciones que generaron esas perlas, y aquellos que las cultivan. Es interesante que, por ejemplo, en México, eh, hace más de 100 años, se fundó la primera granja perlicultura en Baja California, y de ahí, con los años, se fue extendiendo esta práctica en todo el mundo. Sin embargo, en México, por la periodo de la revolución y demás, pues bueno, fue destruida esta granja, pero actualmente contamos con una región en Guaymas, Sonora, donde se producen una de las perlas de mayor alta calidad, con mecanismos un poco diferentes a los que normalmente hacen en otras regiones del mundo como China o la región de Asia, que produce una gran cantidad de perlas cultivadas. Y vamos a observar que estas estructuras son fundamentales para la economía de algunas regiones. De tal manera que pues aquí podemos encontrar una de tantas importancias que pueden tener los moluscos. Aquí puedes observar cómo las perlas son extraídas en estos ejemplares. En la imagen de abajo podemos ver entre la región de la concha y el manto una serie de bolitas que se aprecian, las cuales son las perlas. Hay varios mecanismos por los cuales se pueden cultivar, y en algunos casos hay una forma de cultivo en la que los núcleos, que es como se le llama a estas pequeñas porciones que se incrustan para que los organismos empiecen a producir la perla, tienen la particularidad de colocarlas en cierta posición de la concha para que formen no una perla redonda, sino como una perla que apenas empieza a formar, pero que queda adherida como a la placa de la concha, de tal manera que no son perlas propiamente redondas. Y así hay varias formas en las que los cultivadores de perlas han hecho para poder producir mayor cantidad de perlas y también de diferentes colores y tamaños. Hay una gran variedad, hay rojas, doradas, blancas, rosadas, etc. De tal manera que es una forma en la que estos organismos van defendiéndose de partículas que ingresan a su cuerpo. Ahora vamos a hablar de la rádula. Esta estructura es muy importante y fundamental para los moluscos, ya que es una estructura que está diseñada para la alimentación y todas las variantes que estos organismos han desarrollado, de tal manera que podemos definirla como una pequeña lengua con dientes, los cuales pueden estar siendo reemplazados diariamente, o incluso algunos no los reemplazan nunca, sobre todo cuando tienen una modificación de esta, como la rádula llamada toxoglosa, que se encuentra en los organismos del género Conus, que una característica que tienen es que son depredadores y que estos inyectan venenos, que son de los más potentes, para paralizar a sus presas y poderse alimentar. Tienen estrategias bastante interesantes. Si tú observas la imagen de la derecha, podrás ubicar diferentes tipos de rádula. No son las únicas, pero son algunas de las tipos que se han clasificado, de tal manera que las coloraciones nos describen dientes de diferente tipo y número de estos, de tal manera que hay fórmulas que nos van describiendo cada uno de los tipos de las rádulas, y que son de carácter taxonómico para algunos grupos, incluso a nivel de familia o más
abajo de la categoría de taxonómica. De ahí que estas rádulas terminan siendo bastante importantes para los moluscos porque finalmente les permiten obtener su alimento de diferentes formas, siendo en los gasterópodos donde más podemos observar esta diversificación de alimentación y por lo tanto de organismos. Por lo tanto, la rádula la podemos considerar como una estructura raspadora masticadora y que está ubicada en esta región bucal y a su vez que la formación de estos dientes va a depender de los hábitos alimenticios que tengan los organismos. Es importante que recuerdes que la rádula está formada de dos estructuras, una que es un odontóforo y otra que son los dientes. El odontóforo es la región cartilaginosa en la cual se van a insertar y se van a producir estos dientes. Asociado a ello vamos a ver una gran variedad de músculo que va a estar asociado a estas estructuras y que les van a permitir poder hacer el movimiento de la estructura para poderse alimentar.